Estimados estudiantes, para analizar profundamente una obra narrativa, es importante conocer sus elementos. El objetivo de esta clase es, por lo tanto, aprender, identificar, aplicar los elementos narrativos, después de la lectura exhaustiva de una novela, un cuento, una leyenda, con la finalidad de realizar el análisis literario correspondiente para una mejor comprensión de la obra. Es importante primeramente recordar las características y la clasificación del género narrativo. Lo vamos a hacer mediante un mentefacto conceptual. Como principales características del género narrativo tenemos que relata hechos reales o ficticios. El texto por lo general está escrito en prosa, sobre todo en la novela y el cuento, ya que se han escrito en verso, fábulas y leyendas. Otra de las características del género narrativo es que sus personajes son ilimitados y el desarrollo de los acontecimientos utiliza diversos escenarios. En la clasificación tenemos la novela, el cuento, la leyenda, los mitos y la fábula, aunque esta última podría considerarse también como parte del género didáctico por la enseñanza que encierra. Dentro de los elementos narrativos que vamos a analizar tenemos personajes, tiempo, espacio, acciones, narrador, tono, intertextualidad y algunas figuras literarias. Los personajes en el género narrativo se clasifican en protagonista, que es el principal dentro de la obra; antagonista, quien se opone a todo lo que realiza el protagonista; secundarios son los actantes que acompañan al protagonista; y el antagonista. Los personajes planos son aquellos que no sufren cambios significativos dentro de la obra. Mantienen su forma de ser desde el inicio hasta el final. En cambio, los personajes redondos sí van experimentando cambios físicos y psicológicos a través de los acontecimientos narrados. El tiempo. Es importante destacar el tiempo en la narración, el mismo que se caracteriza por el tiempo externo o histórico, que viene a ser la época o el momento en que se sitúa la narración. A veces está explícito, sin embargo otras veces puede deducirse por el ambiente. Como ejemplo podemos destacar la novela Las cruces sobre el agua del escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara, en la que narra un hecho muy doloroso para la historia ecuatoriana: la masacre ocurrida el 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil. Ese día, los trabajadores unidos por un solo ideal salieron a las calles para protestar por una vida más digna para sus familias, pero fueron repelidos a bala por los militares. Muchos murieron. Esto ocurrió en la presidencia de José Luis Tamayo. El tiempo interno, en cambio, es el tiempo que duran los sucesos que se narran en la historia. Como ejemplo tenemos la novela María de Jorge Isaacs, que dura más o menos 14 años. Dentro del tiempo es importante destacar la anacronía, que es la alteración del orden cronológico de los sucesos en el relato. La analepsis es cuando se regresa para contar algo que no se narró en su momento. Se interrumpe la línea temporal de la narración para explicar hechos del pasado. A continuación, un ejemplo extraído de la novela 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Uno de los personajes, Aureliano Buendía, recorre en el tiempo para recordar cuántas veces escapó de la muerte. La prolepsis es cuando se narra un hecho que todavía no ha sucedido. Como ejemplo tenemos la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, que a través de asombrosos vacíos y continuos saltos cronológicos transmite la idea de pecado que ahoga a los habitantes de Comala. El espacio. El espacio está estructurado por espacio físico, psicológico y social. El espacio físico puede ser abierto o cerrado. Como ejemplo de espacio abierto tenemos un parque, el patio de la casa. El espacio cerrado puede ser la habitación de un castillo. Dentro del espacio psicológico hace referencia al ambiente espiritual que envuelve al medio en el que se desarrolla la historia. Es la parte anímica, moral de los actantes. Puede ser por frustración, dolor, alegría, etc. El espacio social hace alusión al ambiente cultural, político, religioso en el que se desarrolla la historia. Dentro de las acciones podemos destacar a todo lo que ocurre en la obra narrada, las actuaciones que realizan los actantes, los movimientos que se necesita para el desarrollo de la historia. Se ordenan de acuerdo a cómo van sucediendo.
además de que se diferencian por lo siguiente. Ab ovo, cuando la historia se cuenta desde sus inicios hasta el final. Ab ovo significa desde el huevo. Podemos hacer referencia al ciclo de la vida, por ejemplo, nacer, crecer, reproducir y morir. En ese orden se van narrando los acontecimientos de la historia. Podríamos tomar como ejemplo el cuento El sastrecillo valiente de los hermanos Grimm. In media res. La historia se empieza narrando desde el nudo, cuando el conflicto ya está planteado. Por ejemplo, la Odisea de Homero, que empieza narrando cuando los pretendientes de Penélope la están asediando, y Ulises se encuentra tratando de regresar a casa después de haber terminado de pelear en la guerra. In extrema res se inicia relatando por el final de la historia. Por ejemplo, en el cuento Viaje a la semilla de Alejo Carpentier, el protagonista ya anciano retrocede en el tiempo hasta regresar nuevamente al vientre de la madre. Narrador. No debe confundirse al narrador con el escritor, ya que el narrador es creado por el escritor para que cuente la historia. Así tenemos narrador en tercera persona, omnisciente y observador. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo de los personajes, inclusive lo que piensan o sienten. El narrador observador solo cuenta lo que puede observar. Narrador en primera persona tenemos al protagonista y testigo. El narrador protagonista interviene en la obra. El narrador testigo asiste al desarrollo de los hechos. Desde la segunda persona tenemos un desdoblamiento del yo interior. El narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Estimados estudiantes, es importante para un buen análisis literario tomar en cuenta la intertextualidad, que es la relación que tiene un texto con otro. Para diferenciarlos se ha establecido lo siguiente. Por ejemplo, la intratextualidad, que es la relación de un texto con otros escritos por el mismo autor. Por ejemplo, Verde fue mi selva y Cuentos del Yasuní, de la escritora ecuatoriana Edna Iturralde. Estos cuentos tienen como temática reflejar la belleza de nuestro oriente ecuatoriano, los lugares exóticos, las costumbres de nuestros pueblos ancestrales y cómo, por la acción del hombre, toda esta maravilla se va destruyendo. La extratextualidad es la relación de un texto con otros no escritos por el mismo autor. Por ejemplo, El país de Manuelito de Alfonso Barrera Valverde, escritor ecuatoriano, y Perico Treva por Chile de Marcela Paz y Alicia Morel, en la que a través del recorrido que hacen dos niños se va describiendo de manera sencilla y con muchas aventuras las costumbres, tradiciones, la cultura, la idiosincrasia de los pueblos. La interdiscursividad es una relación semiológica entre un texto literario y otras artes. La obra dramática Romeo y Julieta de William Shakespeare se la puede encontrar en esculturas, en el cine, cómics, el arte digital, la pintura, etc. La metatextualidad es la relación crítica que tiene un texto con otro. Por ejemplo, los comentarios de Diego Clemencín al Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. El tono es la emoción principal que se refleja en la narración. El tono puede ser irónico, íntimo, jocoso, serio, formal, informal o familiar, moralista, realista, idealista, popular, amoroso, beligerante, etc. Cuando realizamos una lectura exhaustiva, profunda de la obra, notaremos que el escritor ha hecho uso de algunas figuras literarias para embellecer su obra. Es importante identificarlas para interpretar lo que a través de la obra se está transmitiendo. Hemos recogido algunas para destacar sus características y la finalidad que encierran. Las figuras emotivas se caracterizan por el sentimiento, la emotividad. La deprecación es una figura que indica un vivo deseo, ruego o súplica. Ejemplo: ser de inmensa bondad, Dios poderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente. La imprecación es, en cambio, el deseo de que caigan males sobre alguien. Ejemplo: villanos te maten rey, villanos que son hidalgos. En las figuras intelectivas predomina el juicio, la razón. Ejemplo: la ironía, que da a entender lo contrario de lo que se dice.
qué suerte que tengo por afirmar lo contrario. La sentencia, en cambio, es un pensamiento profundo expresado en pocas palabras. Tomaremos como ejemplo una estrofa tomada de la obra Martín Fierro de José Hernández, escritor argentino. Los consejos que les deja Martín a sus hijos. Dice: procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Las figuras descriptivas detallan lo que ve o se imagina ver. El retrato es una figura que describe el aspecto moral o espiritual y el aspecto físico de una persona o un animal. Cabe destacar que dentro de esta figura se encuentran de manera implícita dos figuras más: la etopeya, que describe el aspecto moral y espiritual, y la prosopografía, que describe el aspecto físico. El carácter es una figura que describe las costumbres y tradiciones de un pueblo, su idiosincrasia, la forma de ser de los habitantes. Las figuras repetitivas repiten sonidos, sílabas, palabras o frases, como por ejemplo destacamos la onomatopeya, que imita los sonidos de la naturaleza, el croar de las ranas o el canto de los pajarillos. El retruécano consiste, en cambio, en repetir una frase en sentido inverso. Ejemplo: en los tiempos de bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. En el tiempo moderno de las luces, de los ladrones, cuélganse las cruces. No olviden, jóvenes estudiantes, que los elementos de la narración nos ayudarán a comprender la obra que hemos leído. Nos invita a profundizar, razonar, analizar, criticar, a reflexionar sobre muchos temas, lo que implica además un crecimiento personal y a ser cada día mejores seres humanos. Muchas gracias por su atención.